Capítulo 8. La tormenta. Las semanas habían pasado, y en ese tiempo, Lysis y Samuel se encontraban cada vez con mayor frecuencia. Lo que había comenzado como encuentros casuales se transformaba en algo más profundo, más íntimo. El amor entre ellos crecía con cada mirada compartida, con cada conversación a media voz bajo el cielo estrellado. Adrián, quien siempre había estado al tanto de los movimientos de su sobrino Samuel, no tardó en darse cuenta de la situación. Una tarde, lo llamó a su despacho, donde los rayos del sol se colaban por las cortinas de terciopelo, iluminando su semblante preocupado. «Samuel, necesito hablar contigo», dijo Adrián, con un tono que no admitía réplica. Samuel, algo desconcertado, se sentó frente a él. «¿Es verdad lo que he escuchado?», preguntó Adrián sin rodeos. «¿Tú y Lysis están juntos?». Samuel, consciente de que mentir no tenía sentido, sostuvo la mirada de su tío y respondió con sinceridad. «Sí, es cierto». Un silencio denso llenó la habitación. Adrián se frotó la barbilla, pensativo. Sabía que esto no traería nada bueno. «Escúchame bien, Samuel». Su voz se tornó más seria, casi urgente. «No me malinterpretes, no estoy en contra de lo que sientes, pero tienes que saber que Aarón es un hombre peligroso. No tengo idea de cómo podría reaccionar si se entera de esto entre tú y Lysis. Es impredecible». Samuel frunció el ceño, sintiendo una mezcla de incomodidad y desafío. Sabía de la reputación de Aarón, pero no podía imaginar renunciar a lo que sentía por Lysis solo por miedo. «Lo sé, tío. Pero no voy a dejar que el temor a Aarón decida por mí. Lysis y yo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Lo que tenemos es real». Adrián lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que Samuel era testarudo, pero también sabía que Aarón no era un hombre con el que se jugaba a la ligera. «Solo te pido que tengas cuidado», le advirtió finalmente. «Este asunto puede descontrolarse en cualquier momento, y no quiero verte en una situación de la que no puedas salir». Samuel asintió, pero en su interior, sabía que, por mucho que Adrián intentara advertirle, el amor por Lysis ya había echado raíces profundas. Y aunque la sombra de Aarón pendiera sobre ellos, no había marcha atrás. «Mira, sobrino, eres una persona noble, entiendes y aprendes rápido, pero en el amor, a veces uno aprende después de una gran herida». «Tío Adrián», dijo, «tomaré ese riesgo, creo desde lo más profundo de mi corazón, que vale la pena intentarlo. Lysis. Esa hermosa muchacha se ha apoderado de mi corazón, lo que se consigue con esfuerzo, se valora más», esas palabras siempre me lo recordaba mi madre. Le responde Samuel. «Margarita, una sabia mujer, la suerte de mi hermano, quedándose con el negocio de tus abuelos, una hermosa mujer y yo desterrado tuve que buscarme la vida aquí reparando estos vehículos. Pero bueno, a veces la suerte te sonríe y a veces no. Creo que nada de lo que te diga te hará cambiar de opinión», dice Adrián agachando la cabeza. La actitud decidida de Samuel hacia el amor despertó viejos recuerdos en Adrián. En su adolescencia estaba enamorado perdidamente de Margarita, pero ella no le correspondía. Solo tenía ojos para su hermano, Francisco. Menospreciaba todo lo que hacía su hermano. Su padre, don Victorino Bonanote, amaba a sus dos hijos, pero Adrián desde muy pequeño sentía celos de su hermano, ya que pensaba que su padre prefería más a Francisco. El anuncio de casamiento entre Francisco y Margarita encendió más la rabia y los celos de Adrián. El día de la boda de Francisco y Margarita, Adrián llegó al acto en pleno acto nupcial, embriagado con una botella de caña en la mano, y declara su amor a Margarita, mientras estaban en el altar frente al cura. Luego de tan bochornoso acto, llevan a la fuerza a Adrián a su casa y continuaron con la boda. El murmuro de los presentes no se hicieron esperar. Continuaron con la boda, luego tuvieron el festejo en la casa de don Victorino, quien sacrificó uno de sus mejores toros para el importante evento familiar. Luego del evento ocasionado por Adrián, decidieron enviarlo a la capital del país, Asunción. Aarón se encontraba en su oficina, reclinado en su silla de cuero gastado, con la mirada perdida en la pared. Había colgado el teléfono hacía solo unos minutos, pero la conversación aún resonaba en su cabeza. El cansancio pesaba sobre sus hombros, no solo por las largas horas de trabajo, sino por la preocupación que comenzaba a aflorar en su interior. Frente a él, sobre el escritorio, descansaba una fotografía de Lysis, su hija. La imagen le dibujó una débil sonrisa en el rostro, pero la inquietud persistía. Decidió llamarla, esperando escuchar su voz alegre que siempre le daba fuerzas. Marcó el número de la casa, y tras unos segundos, su esposa contestó. «Hola, cariño», saludó ella con voz cansada. «Hola, amor», respondió Aarón, haciendo un esfuerzo por sonar tranquilo. «¿Está Lysis por ahí? Quería hablar un momento con ella». Hubo una pausa en la línea, una pausa que a Aarón le pareció eterna.
No, Aarón, respondió su esposa, con un tono que ya reflejaba preocupación. Lysis no está. De hecho, me dijo esta mañana que iba a verte a la oficina, pero jamás llegó. Pensé que estaba contigo. El corazón de Aarón dio un vuelco. Su mente comenzó a girar con preguntas y posibles escenarios. ¿Dónde estaba su hija? ¿Por qué no había llegado? Se levantó de su silla, sintiendo que el cansancio ahora no era nada comparado con el peso de la incertidumbre que acababa de caer sobre él. Lysis se encontraba en el asiento del conductor, ajustando los guantes con nerviosismo mientras sus ojos recorrían el vasto campo que se extendía ante ella. El lugar, habitualmente desolado, estaba marcado por las huellas de neumáticos, testigo de incontables prácticas de carrera. Y era su turno. El sol caía con fuerza, haciendo brillar el metal del vehículo en el que estaba a punto de arrancar. Los días pasaron y fue tomando cariño día a día a los vehículos de carrera. Poco a poco compartió la pasión de Samuel. Y con el tiempo decidió tomar en serio las clases de manejo con su amado Samuel. Dentro del coche de carreras, Lysis respiraba profundo, tratando de calmarse. Samuel, su novio y mentor, estaba a su lado, revisando cada detalle del vehículo. Con una sonrisa segura, se inclinó hacia ella, tomando el cinturón de seguridad para asegurarse de que estuviera bien ajustado. Tranquila, dijo con voz firme, por lo que pude ver, todo está en orden. Ya conoces la pista, no tienes sorpresas. Lo importante es que mantengas la calma en las curvas, y te concentres en el sonido del motor. Lysis asintió, aunque sentía que su corazón latía con más fuerza de lo que le hubiera gustado. Las palabras de Samuel eran siempre un ancla para ella, pero el rugido del motor, bajo sus pies y el inmenso reto que tenía delante hacían que la adrenalina se disparara. Recuerda, continuó Samuel mientras le daba un último vistazo al tablero, si sientes que pierdes control, no luches contra el auto. Suéltalo un poco, déjalo fluir. El coche responderá si tú lo haces también. Con las manos ya firmemente sobre el volante, Lysis lo miró y sonrió. Estaba lista. Samuel dio un paso atrás, levantando el pulgar en señal de aprobación. El ruido del motor llenó el aire mientras Lysis pisaba el acelerador, sintiendo como el poder del coche vibraba a través de sus manos. Este era su momento. Lysis aceleró el vehículo y este salió disparado como un proyectil. El rugido del motor llenaba sus oídos mientras sus manos firmes guiaban el volante con precisión. Las primeras curvas las dobló con gran facilidad, sintiendo cómo el auto respondía a cada movimiento suyo. Una tras otra, la superaba con la fluidez de alguien que llevaba la adrenalina en las venas, concentrada en cada milésima de segundo. Cuando llegó a una recta larga, apretó el acelerador a fondo. El viento golpeaba con fuerza el parabrisas y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse en una línea borrosa. Pero antes de llegar a la próxima curva, sintió un nudo en el estómago. Presionó el pedal de freno y nada. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza, pero el coche seguía sin frenar. El pánico se apoderó de ella por un instante, pero su mente trabajaba rápido. La curva se acercaba a una velocidad vertiginosa y no tenía otra opción. Sabía que si trataba de frenar en ese momento, sería inútil. Decidió arriesgarlo todo, doblar la curva a la velocidad que llevaba, confiando en que podría mantener el control. Pero en cuanto giró el volante, supo que había cometido un error. El vehículo no respondió como esperaba. El auto derrapó violentamente, y antes de que pudiera reaccionar, sintió como las ruedas delanteras se levantaban del suelo. Todo sucedió en un instante. El coche se volcó, girando varias veces en el aire, mientras el mundo giraba a su alrededor. El rugido del motor se mezclaba con el chirrido de metal retorciéndose y el sonido ensordecedor del impacto. Lysis sintió como su cuerpo era lanzado de un lado a otro dentro del habitáculo, sujeta solo por el cinturón que Samuel había ajustado minutos antes. Las vueltas parecieron eternas, cada una más caótica que la anterior, hasta que el vehículo finalmente se detuvo, ladeado. Con el motor aún rugiendo débilmente en el silencio que le siguió. Todo quedó en calma. Aarón estaba de pie en su despacho, revisando unos documentos cuando el sonido del teléfono interrumpió el silencio. Al principio, pensó que sería una llamada más de trabajo, pero cuando contestó y escuchó la voz al otro lado de la línea, su corazón se hundió. Señor Aarón, dijo una voz grave, lamento informarle que su hija, Lysis, ha tenido un accidente durante una práctica de carrera. Está en el hospital en estos momentos. El mundo de Aarón se detuvo. Sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, y una sensación de desesperación lo envolvió. Sin decir una palabra más, colgó y corrió hacia la sala, donde su esposa estaba sentada, ajena a lo que acababa de pasar. «Tenemos que ir al hospital», exclamó, su voz cargada de urgencia. «Lysis tuvo un accidente, está en terapia intensiva». Su esposa se levantó de golpe y ambos salieron apresuradamente hacia el hospital.
El trayecto fue un torbellino de preguntas sin respuestas. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Estaba Lysis fuera de peligro? Ninguno de los dos podía hablar, la angustia les atenazaba el pecho. Al llegar al hospital, Aaron fue directo a la recepción. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados. Mi hija, Lysis Palmieri. ¿Dónde está? Preguntó con voz quebrada. La recepcionista, con un gesto de preocupación, revisó los registros y respondió. Está en terapia intensiva al final del salón. Su novio ya completó todos los papeles con los datos necesarios. Aaron frunció el ceño, confundido. ¿Su novio? Preguntó, incrédulo. La recepcionista asintió. Sí, un joven estuvo aquí hace un rato y se encargó de todo. Aaron intercambió una mirada con su esposa. Lysis jamás le había mencionado que tenía un novio. Un torbellino de emociones se apoderó de él, preocupación, sorpresa y una ligera sensación de enojo, al darse cuenta de que su hija había guardado algo tan importante para ella en secreto. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en eso. Lo más importante era Lysis. Sin perder más tiempo, se dirigieron hacia la sala de terapia intensiva, donde su hija luchaba por recuperarse del accidente. Al llegar al pasillo de la sala de terapia intensiva, Aaron vio a un joven sentado en uno de los bancos. Tenía la cabeza entre las manos y su cuerpo reflejaba la desolación de quien carga con una culpa inmensa. Aaron se detuvo por un instante, observándolo, y luego lo reconoció, Samuel, el mentor de Lysis. Pero en ese momento, con los nervios a flor de piel, todo encajó. Él era el novio del que la recepcionista había hablado. Con el corazón acelerado y la ansiedad clavada en el pecho, Aaron se acercó rápidamente. Su voz, cargada de desesperación, resonó en el silencioso pasillo del hospital. Samuel, ¿qué le ha pasado a mi hija?, preguntó, casi gritando, mientras su esposa lo seguía con los ojos llenos de lágrimas. Samuel levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la cara marcada por el remordimiento. Parecía haber envejecido en cuestión de horas. Con la voz quebrada y evitando el contacto visual, respondió. Fue un percance. Con el coche. Aaron dio un paso hacia él, el enojo y la preocupación mezclándose en su rostro. ¿Qué percance? ¿Cómo es posible?, insistió, la desesperación ganando terreno. Samuel tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero solo pudo decir lo esencial. Los frenos fallaron. Intentó doblar la curva, pero perdió el control. El coche se volcó varias veces. Hicimos todo lo posible para sacarla rápido. Samuel se interrumpió, la voz ahogada por la culpa. Lo siento tanto, señor Aaron. Aaron sintió una oleada de emociones, cruzándole el cuerpo, pero no podía permitirse desmoronarse. Su mente solo podía concentrarse en una cosa. Lysis, su pequeña, estaba en algún lugar detrás de esas puertas luchando por su vida. El silencio en el pasillo del hospital se rompió de golpe cuando Aaron, incapaz de contenerse más, señaló a Samuel con el dedo, su rostro torcido por la rabia y el dolor. «Eres un irresponsable», gritó, con la voz llena de furia. «¿Cómo pudiste permitir que algo así le pasara a mi hija? Confiamos en ti y ahora está ahí adentro luchando por su vida». Samuel bajó la cabeza, incapaz de defenderse. Sabía que Aaron tenía razón, aunque también sabía que había sido un accidente. El peso de la culpa lo aplastaba. No podía encontrar las palabras para disculparse porque sentía que nada sería suficiente. «Yo lo siento», susurró, pero su disculpa apenas era audible entre los gritos de Aaron. «¿Lo sientes?». Aaron avanzó un paso más, su cuerpo temblando de ira. «Eso no va a devolverme a mi hija. Por tu culpa está ahí». La tensión en el ambiente era palpable. El dolor y la rabia de Aaron se desbordaban sin control y su esposa intentó intervenir, pero no logró calmarlo. El sonido de su voz reverberó por el hospital, atrayendo la atención de un guardia de seguridad que se acercó rápidamente. «Señor, por favor, cálmese», dijo el guardia, colocando una mano firme pero respetuosa en el hombro de Aaron. «Este no es el lugar para resolver esto». Aaron respiraba con dificultad, su cuerpo tenso, y aunque no quería detenerse, la realidad de la situación comenzó a golpearlo. El guardia dirigió su atención a Samuel, que seguía sentado, abatido. «Es mejor que te retires por ahora», dijo el guardia con tono serio pero comprensivo. «No es un buen momento». Samuel asintió en silencio, levantándose con lentitud. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y pesar, pero sabía que no podía hacer nada más en ese momento. Sin mirar atrás, se alejó del pasillo, con la cabeza baja, mientras Aaron lo observaba marcharse, aún con el dolor ardiendo en su pecho. Cuando Samuel desapareció por la puerta, Aaron se desplomó en una silla cercana, con las manos cubriendo su rostro. La rabia se había ido, pero la preocupación por Lysis permanecía, más fuerte que nunca.